comenzamos con lo que es el video 5. Aquí voy a exponer algo que me gustaría que realmente sí se quedaran de las ayudantías, porque es un tema bastante importante que van a poder utilizar en bastantes momentos, ¿no? Y es tan importante que de hecho tiene varios nombres, ¿no? Este teorema lo pueden encontrar tanto como teorema fundamental de las transformaciones lineales, es una forma de encontrarlo, como propiedad universal de las bases, ¿no? Porque de hecho este teorema te da una, escrito un poquito mejor, te da una, bueno, no escrito un poquito mejor, escrito de otra manera, te da una definición de base, ¿no? Entonces, que pues es equivalente a la que ya conocen de base, ¿no? Entonces, bueno, ahí por si lo quieren checar, por ejemplo, con el segundo nombre lo van a encontrar en el libro de Hugo Rincón, ¿vale? Entonces, bueno, con estas acotaciones y todo esto, vamos a ver qué nos dice el teorema, ¿no? Y para el teorema necesitamos ver qué es lo que define una transformación entre dos espacios vectoriales, ¿no? Y la respuesta corta, que es lo que nos quiere decir este teorema, es que lo que define una transformación lineal es a dónde manda una base de nuestra función, ¿no? En pocas palabras, si tenemos B de K y W de K, K espacios vectoriales, y beta subconjunto de B de K una base de B de K, entonces al nosotros definirnos una F función de beta en W, estamos definiendo una única transformación lineal, ¿no? Es decir, va a existir una única transformación lineal que va a ir de B en W, tal que T restringida a beta es igual a F. Eso es lo que nos está queriendo decir nuestro teoremita. Entonces, una vez aclarado eso, a qué es a lo que nos está refiriendo, vamos a pasar a un par de ejemplos, ¿no? De qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Y aquí tengo un pequeño ejemplo. Primero va a ser un ejemplo y dos no ejemplos, porque quiero que sean las necesidades de las hipótesis para enunciar el teorema. Y bueno, en este ejemplo nos estamos tomando B igual a R2, W igual a R3 y beta la base canónica de R2, ¿no? Es decir, la base que contiene al vector 1,0 y al 0,1, ¿no? Y si nosotros nos definimos una función f que va de beta en w, de tal forma que f del 1,0 es igual al vector 0 y f del 0,1 es igual al vector 1,0,0, lo que nos afirma este teorema es que va a haber una única transformación lineal t de B en W, es decir, de R2 en R3, que va a tener la característica de que t del 1,0 va a ser igual al vector 0 y t del 1,0,0 va a ser igual al inmenso. T del 0,1 va a ser igual al 1,0,0. ¿Vale? Y en este caso yo lo que estoy haciendo es agarrarme directamente la transformación. Como spoiler, lo único que hice fue trabajar con el teorema de extensión lineal y con la demostración del teorema de extensión lineal y a partir de ahí obtener esta expresión, pero ya quedan ustedes si quieren checarlo, que realmente esta es una transformación lineal que cumple estas dos características, o sea, es decir, f de t del 1,0 te da el vector 0 y t del 0,1 te da este vector, y que aparte es única, es decir, no hay otra transformación lineal de estas características. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo podemos estar teniendo el teorema de extensión lineal, que es únicamente definir qué es lo que está pasando en la base y ya sabemos que va a haber una transformación que va a extender la función que tengamos definida para la base. ¿Vale? Y bueno, aquí hay un par de ejemplos, no ejemplos. El primer no ejemplo es tomándonos a beta no base y que beta no sea linealmente independiente, ¿no? Si se dan cuenta, el 2,0 se puede obtener como combinación lineal de los otros elementos, ¿no? Y en este caso, uno inocentemente se puede preguntar en un primer momento, oye, ¿será cierto que si yo agarro un subconjunto propio de un espacio vectorial, puedo y doy una función de ese subconjunto del espacio vectorial de tu espacio vectorial B en tu espacio vectorial W, puedo extender esa función a una transformación lineal de todo B en W? Y la respuesta corta es no puedo trabajar así con un conjunto arbitrario. Por lo menos en esto lo que quiero que vean es que no puedo trabajar con un conjunto que no es linealmente independiente, ¿vale? ¿Y cómo es esto? Pues inocentemente podemos agarrar e intentar hacerlo y decir, bueno, yo me defino f de B en W dada por f del 1,0,
que vaya al 0, y f del 2,0 que vaya al 1,0,0, y f del 0,1 que vaya al 0. ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos convencernos de que no hay una transformación lineal de estas características? Pues muy fácil. Si suponemos que sí la hay, tendríamos el siguiente inconveniente, ¿no? Tendríamos el inconveniente de que el 1,0,0 sería igual a nuestra transformación en el vector 2,0. Y esto debería de ser igual a nuestra función en el 2,0. Y esto debería ser igual a... me parece que mejor me voy por otro lado. Aquí está. Esto me debería de ser igual a t del vector 2 por el 1,0. Y esto me debería de ser igual a... y esta parte, ¿por qué se da la igualdad en esto? Porque t del 2,0 coincide con f del 2,0. Y entonces esto me debería de ser igual a, porque esto es una transformación lineal, 2 veces el vector t del 1,0. Y esto debería de ser igual a 2 veces f del 1,0, porque nuestra función restringida a los valores del conjunto con el que estamos trabajando coincide con la f. Y esto me debería de ser igual a 2 por el vector 0, porque f del 1,0 es 0. Y esto me debería de ser igual al vector 0. Pero, oh sorpresa, tenemos la sorpresa de que el 1,0,0 no es nuestro vector 0. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de cuando nosotros queremos ver si podemos extender una función de un subconjunto que no es linealmente independiente a nuestro espacio vectorial total B, donde no lo podemos hacer, ¿no? Claramente uno se puede armar casos específicos donde sí esté pasando, ¿no? Pero realmente en el panorama general no lo podemos hacer. ¿Okay? Y aquí tenemos otro ejemplo de igual beta un conjunto que ahora no genera a todo nuestro espacio vectorial B, pero que sí es linealmente independiente, ¿no? Y el problema con esto va a ser contrario a lo que pasó en el no ejemplo anterior. Ahora es, sí van a existir transformaciones lineales con estas características, pero el chiste es ese, van a existir transformaciones lineales, no va a haber una única transformación lineal, ¿no? Y para este caso me estoy dando el conjunto B igual a R3, W igual a R3, beta nuestro conjunto dado de la forma 1,0,0 y el 0,1,0, y me estoy definiendo una función de este conjunto en W dada por f del 1,0,0 igual al 1,0,0, 1,0,0, sí lo dije bien, y f del 0,1,0 igual al 0,0,1, ¿no? Y entonces aquí tenemos por lo menos unos contraejemplos, ¿no? Que es, nos tomamos la función t1 dada la forma t1 de x, y, z igual a x, 0, y, que pueden verificar que cumple estas dos condiciones. Y t2 del x, y, z igual a x, 0, y más z, que también cumple estas dos características. Y obviamente ambas son diferentes, ambas transformaciones lineales. Entonces aquí tengo un caso donde de no tener que el generado de nuestro conjunto beta sea igual a v, no puedo garantizar unicidad de la transformación lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vistos esos ejemplos, más bien ese ejemplo, esos no ejemplos, vamos a pasar a dar la demostración directa, ¿no? Y para esto, primeramente tenemos que probar existencia, ¿no? Lo voy a poner aquí en azulito, existencia, ¿no? Tenemos que dar explícitamente cuál es nuestra transformación, ¿no? Y esto es muy sencillo, ¿no? Para toda x perteneciente a nuestro espacio vectorial B, x tiene que ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i xi, ¿no? Entonces definamos t de x igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i t de xi, ¿no? Agarramos y lo definimos de esta manera. Y pues bueno, en un primer momento habría que demostrar que t es transformación lineal, ¿no? Transformación lineal. Pero, ¿qué está pasando? Que quiero que observen aquí. Que esta está definido
casi análogamente a como habíamos definido las funciones polinómicas, ¿no? Con variable independiente igual a 0. Entonces, agarrar e intentar demostrar que T es transformación lineal consistiría en repetir exactamente eso que hicimos en, me parece que el segundo video de aquí, ¿no? Serían 3 videos previos a este, ¿no? Entonces, únicamente agarrando y continuando con ese recetario, que tampoco es muy difícil de probar, en dado caso de que lo quiera intentar, pero no quiero alargar exageradamente el video, pues no deberían de tener absolutamente ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy asegurando? Estoy asegurando que nuestra transformación sí es lineal, ¿no? Eso en un primer cajón, ¿no? Ahora habría que ver que realmente nuestra transformación es única, ¿no? Es decir, habría que demostrar que, y aquí ya lo voy a poner, unicidad. Habría que probar que si existe lambda con las mismas características, entonces lambda es igual a t, ¿no? Esto es lo que habría que probar. Entonces, supongamos lambda con las mismas características. ¿No? Habría que demostrar que para toda x perteneciente a b, t de x es igual a lambda de x, ¿no? Y que de hecho este es un resultado también más general que pueden estarlo trabajando en otros momentos, que es que si tú tienes dos transformaciones lineales que son iguales en alguna base, entonces las transformaciones son iguales, ¿no? Y la prueba pues, sería exactamente lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo agarramos y demostramos esto, no? Pues sea x perteneciente a b, ¿no? Entonces, dado que beta es una base de b, entonces existen x1 hasta xn perteneciente a beta y alfa 1 hasta alfa n pertenecientes a nuestro campo, tales que la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i xi es igual a x, ¿no? Y entonces tendría que lambda de x es igual a lambda de la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i xi, y esto tiene que ser igual a, abro sumas y saco escalares, la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i lambda de xi, ¿no? Y bueno, esto me sería igual a, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que cada uno de estos miembros tiene que ser igual a f de xi, y esto por el cómo tenemos definido nuestra lambda, es decir, que cumple la característica que restringida a tu conjunto beta coincide con la función f. Entonces cada uno de estos lambda xi tiene que ser igual a los f de xi, y esos f de xi a su vez tienen que ser igual a los t de xi. Entonces obtendríamos que eso es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i t de xi. Y el mismo comentario que hice en otro de estos videos, si nosotros estamos abriendo sumas y sacando escalares, también podemos volver a meterlos, ¿no? Y entonces tengo que esto me debería de ser igual a t de la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i xi, ¿vale? Y, oh sorpresa, de nuevo este cuate, el de aquí, es igual a nuestra x. Entonces esto tiene que ser igual a t de x. Y por lo tanto, lambda de x es igual a t de x para todo x perteneciente a b, ¿no? Y por lo tanto, lambda es igual a t, por lo tanto, t es única. Y de esta manera probamos la unicidad. Ya con la unicidad podemos dar por concluido el resultado. Y ya podemos ver de esta manera que, en efecto, para tener una transformación lineal, lo único importante es tener una función de una base en el otro espacio vectorial.
y toda transformación lineal queda definida de esta manera. ¿Vale? Entonces, ya hechas estas aclaraciones, vamos a ver qué fue lo que puse en las siguientes diapositivas. Así. Entonces, bueno, ya que hago todas esas aclaraciones, podemos pasar al corolario que vi con ustedes. ¿Vale? Que es que si tenemos que la dimensión entre dos espacios vectoriales B y W, esto es que B tenga una base, beta de B, y W tenga una base, beta de W, que sean, donde haya que tenga la misma cardinalidad, es decir, que haya una función biyectiva entre ambas, entonces B es isomorfo a W, ¿vale? Y de hecho, aquí como pequeño comentario, por si quieren hacerlo, también se cumple el regreso. Si B es isomorfo a W, entonces pasa esto. Pero eso difiere un poco de qué es lo que voy a estar haciendo acá. La manera de demostrarlo es, nos tomamos una base beta de W, trabajamos con T de esa base. La imagen de eso pues tiene que ser la imagen de eso nos da un conjunto que es isomorfo a nuestra base original, y entonces el chiste sería probar que ese conjunto al que estamos mandando nuestra base es una base para nuestro conjunto de salida, ¿no? Entonces, bueno, eso difiere un poquito de lo que está haciendo acá. Entonces, nada más regresamos a la parte de la ida, donde digo que el que tengamos que la dimensión de ambos espacios vectoriales es la misma, es que hay una función biyectiva entre una base beta de B en uno y una base beta de W en el otro, ¿no? Entonces, bueno, nos tomamos esa función f de beta de B en beta de W biyectiva. Y casi ya podríamos acabar, porque habría que probar que T es un monomorfismo y T es un epimorfismo, pero voy a usar los resultados que tenemos del video anterior, ¿no? Es decir, T es mono, ya que T de beta de B es igual a beta de W, y beta de W es linealmente independiente. Si recuerdan en el video pasado, si recuerdan, de seguro lo acaban de ver también, algo por el estilo, ya se había demostrado que si teníamos teniendo una transformación entre dos espacios vectoriales, si la imagen de una de nuestras bases en nuestro conjunto de entrada, es decir, en nuestra beta, es linealmente independiente, entonces nuestra transformación es un monomorfismo, ¿no? Y que de hecho se da en un sí solo sí. Entonces aquí podemos acabar lo que es la parte del monomorfismo, ¿no? Y no sé por qué le pongo eso, por qué le pongo ese cuadrito como si yo hubiera terminado. No, le voy a poner una palomita, ¿no? De que obtuvimos que T es un monomorfismo. Y entonces, ¿cómo tenemos que T es epimorfismo? T es epimorfismo. Bueno, T es epimorfismo, ya que el generado de T de beta de B es igual al generado de beta de W, donde ya sabemos que beta de W es base. Esto es igual a W. E igual por el mismo resultado, ya habíamos visto que si teníamos dicha transformación con dichas características, con dicho beta base de nuestro conjunto B, si el generado de T de B te da tu espacio total, entonces ya tenías que T era un epimorfismo. Y entonces ahora sí, con esto ya podemos acabar lo que es este corolario, y realmente sale muy inmediato de tener el teorema de extensión lineal y de tener el resultado anterior, ¿vale? Y fue el corolario que vi con ustedes. Y entonces, bueno, con eso acabamos este video.